Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir. Hola, ¿qué tal? Enorme gusto en saludarle y darle la bienvenida a un programa más, a una emisión más de Jalisco a Futuro 2030. Usted sabe que se trata de una propuesta, de un proyecto realizado por investigadores de primer nivel. Lo han segmentado, lo han dividido en 5 ejes centrales y uno de ellos, de primer orden, hablaremos de seguridad pública y justicia. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Permítame presentarle a nuestros invitados. Saludo con gusto y le doy la bienvenida al doctor Macedonio Tamés Guardado, quien es el coordinador de Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno de Jalisco. Doctor, bienvenido. Hola, un placer. También nos acompaña el doctor Marcos Pablo Moloesnik, quien es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También nos acompaña el doctor Dante Aro, profesor investigador del mismo Centro Universitario. Doctor, bienvenido. Gracias, saludos al auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Y el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, quien es el director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Doctor. Muchas gracias por la invitación, qué gusto. Igual, el gusto es para nosotros. Si les parece, vamos a la siguiente información. Adelante. De los 5 ejes estratégicos que Jalisco a Futuro identifica como prioritarios para el desarrollo del Estado, quizá ninguno tiene un lugar tan prominente en la discusión cotidiana como el de seguridad pública y justicia. Diversos actores políticos y sociales debaten sobre cifras de incidencia delictiva y cuestionan o defienden los modelos de impartición de justicia. Expertos contrastan diagnósticos y resultados de la acción gubernamental contra la percepción ciudadana, que confirma una continua y acentuada preocupación. En esta multiplicidad de voces y posturas, la escrupulosa revisión de la mejor información disponible se vuelve un ejercicio insoslayable. ¿Cómo se encuentra Jalisco en materia de seguridad pública? ¿Cuál es la situación en impartición de justicia? ¿Qué debe atenderse de manera urgente para garantizar el cumplimiento de esos derechos? Nuestro diagnóstico señala 4 problemáticas críticas. Tendencia ascendente de delitos de alto impacto. El análisis de la dinámica delictiva evidencia que los homicidios dolosos, las extorsiones, los secuestros y los robos de vehículos con violencia aumentaron considerablemente desde 2008. La tasa de homicidios en Jalisco pasó de 6.26 por cada 100,000 habitantes en 2007 a 20.4 en 2012. Detrás de esta violencia se identifican factores como una elevada impunidad, la creciente presencia de la delincuencia organizada, mayor disponibilidad de armas de fuego y notorias deficiencias en el modelo de persecución de los delitos. Impunidad generalizada. En la abrumadora mayoría de los casos, la conducta delictiva no es sancionada, ni se deslindan las responsabilidades correspondientes ni las reparaciones de daño a las víctimas. La cifra negra de actos delictivos que no son denunciados se estima en un 93.8%. Además, en los casos en que sí se abre una carpeta de investigación, solo el 5.4% concluye satisfactoriamente, lo que coloca a Jalisco en el último lugar nacional en cuanto a capacidad de llevar con seriedad y compromiso las investigaciones criminales. Crisis de las instituciones policiales y de impartición de justicia. Los cuerpos de seguridad padecen serias dificultades que les impiden enfrentar su misión con profesionalismo y eficacia. El sistema penal opera con limitadas capacidades investigativas y bajo un modelo de gestión anacrónico. Aunado a ello, la corrupción contribuye a un muy pobre cumplimiento de la ley, incapaz de generar confianza y cercanía con la ciudadanía. El aparato gubernamental de seguridad y justicia queda atrapado en un círculo vicioso que fomenta y perpetúa las tasas delictivas y de impunidad. Carencia de visión o modelo estratégico orientado a la seguridad pública y la procuración de justicia. Aunque los recursos asignados a la seguridad han aumentado, los resultados quedan lejos de ser los esperados. Esto se debe a la falta de una auténtica política pública diseñada e implementada con visión estratégica. Hasta ahora, la debilidad institucional, el predominio de prioridades políticas sobre demandas técnicas, la falta de articulación entre organizaciones de diversos niveles y el énfasis en el uso de la fuerza pública con una inclinación reactiva y punitiva han propiciado resultados mediocres. La transición hacia nuevos modelos,
más atentos a la calidad del servicio e impulsados por criterios profesionales de planeación y mejora, podrán tener mejores posibilidades si se emprende considerando los aportes que desde las universidades y otros espacios de generación de conocimiento pueden hacerse para abandonar esquemas gastados que ya se han probado insuficientes para llegar a una solución efectiva y perdurable. Bueno, pues esto nos sirve de contexto y vamos a dar inicio con el diálogo. Doctor Molesnik, por favor. Sí, cómo no. Pues en lo personal considero que de la investigación que se desprende de este estudio prospectivo de Jalisco a futuro, el principal problema es la violencia homicida. Por primera vez en la historia del estado de Jalisco, la principal causa de la muerte violenta es la violencia homicida, por encima incluso de la defunción producto de los accidentes viales. En el reporte que recién se acaba de hacer público, estamos hablando de una tasa de homicidios dolosos o intencionales de 20 por cada 100.000 habitantes, y la Organización Mundial de la Salud, que es la que precisamente nos propone este indicador para poder, que relaciona el total de homicidios en números absolutos con la población, en este caso del estado de Jalisco, afirma que si una entidad federativa, un municipio o un estado-nación presenta una tasa de homicidios intencionales de más de 10 por cada 100.000 habitantes, lo denomina violencia endémica, de manera tal que en Jalisco estamos frente a un escenario de violencia endémica. Es cierto que tenemos otros delitos de alto impacto social que se han incrementado significativamente, particularmente en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2017, pero tales como por ejemplo la extorsión, el secuestro, que es privación ilegítima de la libertad, el robo con violencia de vehículos, pero para nosotros el derecho a la vida es el más sagrado de los derechos humanos, y por eso consideramos que esta violencia homicida, porque también hay que decirlo, los estudios arrojan que la mayoría de estos homicidios son producto del accionar de la delincuencia organizada. Entonces aquí también nos encontramos con otro problema, ¿no? Porque la delincuencia organizada en definitiva es definida como una amenaza a la seguridad nacional en México, y sin embargo estos asesinatos se están cometiendo en el estado de Jalisco. Para mí ese es el asunto crítico que tenemos o que se presenta en la materia. Gracias, doctor. Doctor Macedonio Temés, que además le cambié el apellido, una disculpa al iniciar, Macedonio Temés Guajardo. ¿Coincide con el diagnóstico? ¿Cómo se encuentra Jalisco en materia de seguridad? Bueno, está mal, debo decirlo. Creo que para resolver el problema antes que nada hay que reconocer que existe. Está mal, sin embargo, con grandes posibilidades de corregir y de superar este rezago, y es por lo que estamos trabajando con entusiasmo y con optimismo. Coincido en la gravedad del problema de homicidio. Es impactante, ¿no? E incluso las cifras que da Marcos Pablo no son ciertas y se han superado este último año. Sin embargo, no podemos verlo de manera aislada, porque junto al grave problema de la violencia homicida están problemas que son la causa de esa violencia homicida, como es la falta de cultura de legalidad, un débil Estado de Derecho, una impunidad generalizada. Digo yo, si en Jalisco alguien mata a otra persona y no pasa nada, pues con más facilidad va a repetir esa conducta. De tal manera que, coincidiendo en señalar la gravedad del homicidio, que por cierto han ido ya bajando estos últimos 3 meses como consecuencia de una serie de medidas que se han tomado, pero ante la gravedad también hay que señalar las causas próximas y remotas como son las que he señalado. ¿En los últimos 3 meses a la baja? Sí, hemos ido a la baja paulatinamente, a través de diversos mecanismos, ¿no? Bien. Doctor Dante Haro, antes de ir a la pausa y darle también la voz al doctor Lecona. Sí, me parece, muchas gracias por poner en la palestra lo que es uno de los grandes retos y desafíos que tiene el Estado de Jalisco y el Estado mexicano, que es principalmente el resolver esta situación de círculo vicioso de este sistema de seguridad y de justicia penal. Desde luego hay una serie de elementos que hay que analizar y que se abordan de manera muy puntual en el desarrollo de este trabajo muy bien logrado, con una parte de análisis diagnostical, es descriptivo, y por otra parte la parte de un análisis propositivo, propuestas que se hacen, y la parte de la prevención,
que luego nos lleva a la parte de la Procuración de Justicia y luego la parte de la Administración e Impartición de Justicia y la parte de la ejecución de sanciones o el sistema penitenciario, desde luego tiene que reconvertirse, gran reto, y hacerlo un círculo virtuoso. Y hay varias fallas que podremos al final de cuentas ir poniendo en la mesa de la discusión sobre este tema. Doctor Guillermo Cepeda, le prometemos darle el uso de la voz después de la pausa, ¿le parece? Claro que sí. Regresamos. Regresamos, esto es Jalisco Futuro 2030. Doctor Guillermo Cepeda, en el uso de la voz, ¿cómo se encuentra Jalisco en estos momentos? Bien, pues en el diagnóstico que desarrollamos como investigador del Colegio de Jalisco, efectivamente aquí se ha manejado el tema de la violencia y también como un problema muy importante que aquí también se ha reconocido, el tema de la impunidad, que creo que es una espiral de violencia y de impunidad, y la expectativa de impunidad genera mayor atrocidad, mayor evolución en la violencia. Desde luego hay factores transversales, causa es multifactorial el problema de la delincuencia. Nos concentramos en el tema de política criminal, sobre todo en la capacidad de investigación criminal que se ha deteriorado mucho en nuestro estado. Llegamos a tener, de cada 10 homicidios, se resolvían anteriormente, hace 8 o 9 años, se resolvían 7. Hoy se ha ido deteriorando, además por el volumen, el aumento de los homicidios, y tenemos ahorita una impunidad del 82% en homicidios, así solamente se resuelven 2 de cada 10, y tiene mucho que ver con los modelos de investigación. También tenemos que reconocer que ha sido un área bajo ataque. En 8 años se asesinaron a 2 titulares del área de homicidios en nuestra antes Procuraduría, hoy Fiscalía, a 4 ministerios públicos, y un ministerio público del área de homicidios está desaparecido desde el año pasado. Entonces, si hay un problema ahí de que no se supo cuidar un área que estaba funcionando bien. De hecho, era ejemplar a nivel nacional nuestra área de homicidios, y en general, como se mencionaba en la cápsula, somos el último estado, de los últimos estados en eficacia de la investigación. Cuando se hizo el estudio era el más bajo, y ya con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional en 2018 es el antepenúltimo. Solo de cada 100 investigaciones o carpetas de investigación se resuelven 7.8. Entonces, lo que se propone también en el estudio es qué están haciendo los estados que están a la cabeza de esta capacidad de investigación y que han logrado reducir la impunidad. Quisiera opinar, porque luego el público se va a quedar con una impresión de que estamos en el hoyo en Jalisco. De hecho, sí va a ser mi siguiente pregunta. Bueno, es que estamos hablando del diagnóstico hecho en Jalisco a Futuro, el libro que leímos los 4 y con el cual coincidimos. Pero complemento la idea de que estamos trabajando, de que ya hay líneas de investigación, ya hay una depuración en la Fiscalía del Estado, ya hacen sus carpetas de investigación y bien hechas, y investigan y someten a procedimiento penal a los responsables. Tan es así que voy a comentar una noticia que originalmente sería una mala noticia, pero en estas circunstancias es buena noticia. Me acaban de pasar el reporte de detenidos en el sistema penitenciario de Jalisco, y ha ido aumentando paulatinamente desde el comienzo de la administración. Cada mes hay más detenidos sometidos a procedimiento penal o sentenciados, lo cual habla de una mayor eficacia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, aunque el panorama es ominoso por lo que se diagnosticó en ese estudio, también la consecuencia natural que estamos trabajando para corregirlo. Justamente eso iba a preguntar, estamos muy mal a pesar de que han mejorado los números de 3 meses para acá, como hacía la referencia. Va a llevar tiempo. ¿Y cuánto tiempo tomaría? Les preguntaría a los investigadores y a quienes están del otro lado. Yo sé que es difícil, no tienen una bolita de cristal. Sin embargo, la sociedad, ustedes lo palpan, está desesperada y les exige a cada uno de ustedes, cada uno de sus funciones, ¿hasta cuándo? El gobierno comparte esa desesperación y esa preocupación, y enfrentamos esos sentimientos trabajando, ideando, haciendo estrategias, y tan es así que poco a poco vamos dando resultados. Va a tardar tiempo
porque así como el de Jalisco se deterioró en materia de seguridad a lo largo de 12 años, en 2 sexenios en los que a mi ver hubo una gran complacencia, por no decir que complicidad, pues va a tardar mucho en corregirse eso, no 12 años, pero sí un buen tiempo. Sin embargo, hay que ver los pequeños éxitos de todos los días. Además de que van bajando las cifras de homicidios, van bajando las cifras de patrimoniales de manera muy importante. Se han hecho aseguramientos de armas, de vehículos robados, detenidos en flagrancia o después de una investigación. Así que al diagnóstico que se ha mencionado, que sí es malo, agrego el comentario de que vamos mejorando la situación. Doctor Molesnik. Este estudio de Jalisco Futuro, va más allá del diagnóstico, le dedica todo un volumen a lo que serían las propuestas de políticas públicas, porque desde un principio así fue concebido, ¿no? Como, digamos, dotar de racionalidad el proceso de toma de decisiones a través de propuestas viables y basadas en evidencia. Y en ese sentido, yo quiero decir que hay 3 propuestas en materia de seguridad y justicia que me gustaría compartir. La primera fue la recomendación de que se regresara al esquema anterior y se separara, por un lado, lo que era la antigua Procuraduría, hoy Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, porque se había creado una especie de monstruo, una superfiscalía, donde se había concentrado un excesivo poder que además en manos del Poder Ejecutivo, hay que decirlo. Y bueno, la primera medida que tomó la nueva administración fue justamente separar Fiscalía por un lado, que su labor fundamental es la persecución del delito y abatir estos elevados índices de impunidad promedio a los que se refería el doctor Guillermo Cepeda Lecona, y por otro lado la Secretaría de Seguridad Pública, que bueno, tiene por un lado todo lo que sería el instrumento coercitivo por excelencia del Estado, que es la Policía Estatal, pero también depende de él todo lo que es el subsistema penitenciario o de readaptación social o reinserción social. La otra era justamente lo que se refirió en un principio el doctor Macedonio Tamés Guajardo, es decir, si hasta ahora el paradigma dominante y particularmente los últimos 2 sexenios fue el punitivo, es decir, de reacción, más bien de lo que se intentaría sería dar cuenta de las causas, que también, como bien dijo el doctor Guillermo Cepeda, el fenómeno de la delincuencia y de la violencia es muy complejo, es multicausal, multifactorial, pero bueno, hay que identificar cuáles son esas principales causas o factores, actuar sobre ellos, sobre todo cambiando hacia un paradigma de prevención, que además sería más económico y socialmente en particular tendría menores costos. Y finalmente, una tercera recomendación que yo quisiera destacar es el de la coproducción de seguridad. Es decir, hoy por hoy el Estado por sí solo no te va a resolver un problema tan complejo, un asunto tan complejo como la delincuencia, la inseguridad, la violencia. Y bueno, yo creo que acá el Estado también está actuando porque se crearon consejos ciudadanos, algo inédito, donde se tomó protesta en Casa Jalisco y ya comenzaron a participar en talleres, incluso para la integración del Plan Estatal de Desarrollo se hizo una consulta a expertos. Yo creo que esto es de carácter inédito en los últimos años, yo lo veo como algo positivo. Y bueno, y otro elemento también es el de la coordinación. Nosotros en el diagnóstico evaluamos que no existía prácticamente la coordinación, más bien se podría hablar de una fragmentación en materia de seguridad pública, y yo creo que bueno, la creación de esta figura también de gabinetes, en este caso gabinete de seguridad, yo creo que es positiva porque te ayuda también a coordinar dentro del mismo gobierno del Estado lo que sería por un lado la política criminal y por otro lado el responsable de velar por la seguridad pública en la entidad, ¿no? En nuestros siguientes bloques, sobre todo en el penúltimo y último, abundaremos más de estas propuestas, porque estamos mal, pero que se está proponiendo. Ese es el diagnóstico, pero antes de la pausa sí le preguntaría al doctor Dante Haro, basado en lo que decía el doctor Molesnik. Una propuesta es regresar al esquema anterior, se refiere a la Procuraduría. Es decir, doctor, regresar a algo que donde estábamos mal, pero no tan peor como hoy.
Bueno, efectivamente hay que analizar de manera muy profunda las causas que están originando esto. Yo basaría en dos grandes deudas que se tienen, por así decirlo. Por uno, la parte de la forma institucional, es decir, cómo están organizadas las diferentes instancias para poder lograr un objetivo. Hay que decir que la complejidad de la seguridad pública y la justicia, específicamente la seguridad, conlleva una concurrencia de facultades o de competencias con la federación, las entidades y los municipios. Aquí hay deudas pendientes de coordinación y que se tiene que hacer de manera muy directa esta parte de coordinar las tres instancias de gobierno. Nos faculta el artículo 21, el 73, el 115 constitucional. Por un lado, se tiene que buscar esas partes de alguna manera que puedan dar resultado más allá, utilizando a la manera de los ejemplos de el derecho comparado, decisiones comparadas de otras instancias, de otras entidades, cuáles son las buenas prácticas que se tienen para poder rescatar de manera muy profunda. Pero algo que me parece que es una deuda y que no veo en el actual accionar es la deuda que se tiene con los operadores del sistema, específicamente con los policías. Los policías han sido abandonados. Nosotros como defensores de los derechos humanos vemos que hay un gran olvidado que es la policía. Si bien es cierto, se ha dado en algunos dados como la Policía Federal, pero todavía a nivel estatal, pero sobre todo las policías municipales, son el eslabón más débil que representa obviamente el rompimiento para la parte que tiene que ver con la delincuencia. Mientras no se conciba, y esto al final de cuentas no es únicamente parte de la entidad, sino que lleva en el concierto del Congreso de la Unión, el poder hacer los cambios, el poder garantizar una profesionalización, una carrera policial, una especie de basificación y permanencia con premios, no va a poder a final de cuentas darse. Y es ahí en donde los operadores, los que están jugándose día a día su vida en favor de la ciudadanía, se ven obviamente poco recompensados. No hay una serie de incentivos para poder mejorar. Esto, desde luego, toca en la parte que tiene que ver con el Estado, la Federación y los municipios. Ahí yo es donde diría que la parte de los derechos de los policías es algo importante, porque si queremos exigirle que ellos respeten los derechos de la ciudadanía y no están, a final de cuentas, dándole el respeto a sus derechos, es una parte esencial que yo pudiera decir. Desde luego, se toca en diferentes cuestiones de profesionalización a la institución, carrera policial en el Ministerio Público, en la parte que tiene que ver con policías investigadores, etc. Es decir, hay todavía un andamiaje que tiene que darse y aquí hay que separar la parte de una visión partidista o política, por sacar eso. Esto tiene que quedar fuera y es una visión de Estado que tiene que a final de cuentas tener la finalidad. Porque luego llegan muchos presidentes municipales que quieren en 3 años porque me voy a reelegir, eso no es posible. Tienen que darse los cimientos de hacer bien las cosas y a final de cuentas más allá de los sexenios o más allá de los trienios se puede abordar. Y con una complejidad, la entrada de la Guardia Nacional, que a final de cuentas la militarización, que también tanto daño podría hacerse en detrimento de los derechos humanos si no se cuida bien. Es decir, tenemos esta ruta pendiente que es, a final de cuentas, una afectación a la seguridad. Tengo que hacer una pausa y perdón por la interrupción, doctor, pero volvemos con esto y más en unos minutitos. Seguridad pública y justicia es el eje central que estamos abordando hoy en esta sumisión de Jalisco a Futuro 2030. Antes de ir a la pausa, el doctor Dantero habló de el eslabón más pequeño o más débil que puede ser el policía. La pregunta para los demás doctores sería, ¿qué difícil es ser policía entonces en este país, en este nuestro bello estado, todavía bello estado, cuando tenemos una impunidad tremenda, cuando no se le cumple al policía el mejor salario que se le ha prometido durante varias administraciones? Y si estoy mal me corrigen, pero abril o mayo hubo una ejecución de policías, digamos que consecutiva, y desaparición de algunos de ellos. Qué difícil ser policía en estas circunstancias. Es tan difícil que les confieso que en este momento hay 1000 vacantes de policía en zona metropolitana y policía del Estado, y nadie quiere ser policía. Lo digo como una muestra dándote la razón, Dante, en cuanto a la falta de alicientes, pero también como una invitación a los muchachos para que se acerquen, pregunten y puedan explorar el nacimiento de una vocación.
porque coincidiendo con lo que ha dicho Dante Aro, tan conscientes estamos del problema que lo estamos ya corrigiendo. De entrada, en la Policía Estatal nos encontramos al llegar que por lo menos la mitad estaban siendo contratados mes tras mes, con esa angustia que deriva de no tener certeza en cuanto al futuro. Ya aumentamos ese contrato a 5 meses para después darle su base. Otra cosa que estamos haciendo, y tan cerca como estos días estamos echándole el lápiz, es homologar los sueldos de los 9 municipios de zona metropolitana, porque a mero arriba están Zapopan y Guadalajara, que ganan 19,000 pesos libres al mes, un poquito más en Zapopan por otras prestaciones, ¿no? Y al fondo está Esclavacán de los Membrillos, Guanacatlán, Rezagados, Tlaquepaque y Tonalá. De tal manera que para fin de año pensamos ya homologar salarios y prestaciones, ¿no? Con la intención de que una vez que estén todos parejos, empezar a mejorar las condiciones. Y finalmente el buen trato. Estamos deshaciéndonos en todos lados de malos comandantes, de esos que no solo trataban mal a los subordinados, sino que los obligaban a hacer cosas indebidas. Creo que es parte del paquete de respeto y consideración que el Estado debe dar a sus policías. Doctor Guillermo Cepeda, a ver, y doctor Molesnik, por lo que se ha expuesto en estos momentos, no sé si se valdría el perdón, pero los malos elementos también hacerles un juicio. Si estamos hablando de la impunidad, bueno, entonces, pues que se le siga un procedimiento. ¿Y qué se estaría haciendo o qué es lo deseable para rescatar a los buenos policías y a los malos, pues también insistir en ese procedimiento? Porque sabemos que están algunos coludidos con el crimen, otros con temas de impunidad, otros que no quieren hacer sus averiguaciones porque no quieren ser el primer respondiente y un largo etcétera. ¿Estamos entonces en una crisis institucional o de instituciones? Bueno, pues realmente es en todo el segmento de seguridad, todos los eslabones tienen enormes desafíos. El papel de primer respondiente del policía, y sí un policía que efectivamente está a 3 fuegos, ¿no? El de los delincuentes, muchas veces el de esos comandantes que les exigen sin dar todos los insumos, y también el de la sociedad, que no cerramos fila en torno a ellos. Creo que es una muy buen el diagnóstico que se tiene y las políticas que se están haciendo para hacer de la policía un mejor lugar para trabajar. La depuración necesaria, yo también soy de la idea de que cuando se detecte alguna anomalía, tener las sanciones respectivas para hacer un buen sistema. Ahora que se plantea hacer una constitución, yo vería con mucho interés el que se les dé estabilidad laboral, en un principio pro persona, que nuestra normatividad constitucional local acabe con uno de los vicios que se detectan en el diagnóstico, es la falta de un servicio profesional en el sistema de seguridad y justicia, y la piedra angular de un servicio profesional es que haya estabilidad laboral, y efectivamente, como se comentaba aquí, con nombramientos provisionales y sobre todo con la disposición constitucional a nivel federal de que no puede ser reinstalada un funcionario a pesar de haber demostrado su inocencia en un procedimiento. Yo creo que eso merma la visión de largo plazo de un policía. Entonces yo creo que es muy importante la depuración, el apoyar para efectivamente que sea un destino de vida el ser policía. Como se dice, hay vacantes permanentemente, porque ser policía en México y en Jalisco es una profesión muy vulnerable, muy riesgosa, mal remunerada y además estigmatizada socialmente. Entonces, en los 3 frentes tenemos que trabajar para mejorar el contexto y la operación cotidiana de la policía. Ahora, este eslabón, doctor Molesnik, vulnerable, puede estar cooptado o no por el crimen, y puede estarlo a lo mejor no queriendo, pero hemos hecho algunas entrevistas y tenemos algunos testimonios en medios de comunicación diciendo: saben mi familia, saben en qué escuela van mis hijos, saben a qué horas va mi esposa a trabajar, es que no quiero, pero estoy cooptado. Y ese es el eslabón, pero el más pequeño, pero también puede estar más arriba, en otros niveles. Sí. Lo que pasa es que si, tal como lo puso de relieve el doctor Guillermo Cepeda en el segundo bloque, acá del área de homicidio, en pocos años se asesinaron a 2 responsables, a varios ministerios públicos y a uno que está todavía desaparecido. Eso lo que te dice claramente es que el Estado no le brinda protección a los operadores o a los agentes responsables de velar por la seguridad pública
y la persecución del delito, la procuración de justicia. La verdad es que cuando uno compara a un policía en México con su par en otros países de similar desarrollo relativo, estoy pensando por ejemplo en un elemento de la Policía Nacional de Colombia o en un carabinero de Chile, donde el Estado lo protege totalmente, ¿no? La desventaja que nosotros tenemos en México es que nuestro sistema policial es descentralizado porque responde a la organización político-administrativa, como bien lo señaló hace un momento el doctor Dante Aro. Entonces, un asunto crítico que nosotros identificamos en este estudio Jalisco Futuro son los desniveles o desbalances policiales. O sea, en México y en particular en Jalisco coexisten los 3 estadios de desarrollo policial. Es decir, tenemos, por ejemplo, policías investigadores que han sido enviados a Cuántico, Virginia, y se han formado en la Academia del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, es decir, que, diríamos, responderían a lo que se conoce como la policía científica, que es el más alto estadio de desarrollo policial. Pero tenemos una masa de policía, particularmente en los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, que la verdad es que se llaman policías porque están uniformados y portan un arma, pero que constituyen un peligro para sus propios compañeros y para la sociedad en general. Ahora, hablando del tema de policía, efectivamente yo creo que el tema central es la estabilidad y la seguridad laboral. Ese sería el primer elemento. O sea, si el Estado no le garantiza al policía estabilidad y seguridad laboral, no podemos hablar de carrera policial, tampoco podemos hablar de carrera ministerial ni de carrera pericial, que son los 3 colectivos de funcionarios públicos que lamentablemente la Constitución contempla que pueden ser libremente separados y que en ningún caso procederá a la reinstalación, aunque esa separación haya sido injusta. Yo creo que ese es el primer paso, la protección del Estado, o sea, blindar a estos funcionarios públicos para el buen desempeño de su encargo, sería la segunda condición. Y yo quiero aprovechar para decir que acá hay una asignatura pendiente, ¿no? Porque si bien es cierto que el asunto crítico son los balances o desequilibrios que van desde los salarios y prestaciones hasta, por ejemplo, la formación básica, intermedia, avanzada, etcétera, o la especialización, pero la verdad que creo que tratándose de la zona metropolitana de Guadalajara, nosotros, una de las recomendaciones que se desprende del Jalisco Futuro es la metropolización. Es decir, no puede ser que sigan coexistiendo varias academias de policía, o sea, que cada municipio tenga su propio proceso de reclutamiento y selección. Hay un dispendio de recursos, tendría que apostarse por ir más allá de la Agencia Metropolitana de Seguridad y ya apostar por la metropolización policial, es decir, una policía única en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo creo que hay una oportunidad histórica que tiene ahora el gobierno en turno, que en su momento la tuvo el PAN y que la desperdició. Bueno, la buena noticia es que ya está en marcha eso. A lo largo de este mes en que estamos, ya habrá un anuncio de la metropolización de las 9 policías de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara con un mando único. Estamos trabajando en esto precisamente, de tal manera que tienes tanta razón que ya estamos haciéndolo en la práctica. Bueno, es el momento de hacer una pausa más. Muchos temas o muchos subtemas en este gran tema, muchas preguntas, ojalá el tiempo nos alcance. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, hace unos meses hubo una diferencia en cifras. El gobernador en conferencia de prensa daba unas cifras diciendo de que va a la baja los temas de seguridad o los índices de seguridad. En esa conferencia a algunos colegas les hablaron de la percepción de la gente y decía, bueno, es que es distinto y tiene razón. No es lo mismo la percepción que los datos duros, y hace unos momentos aquí el doctor nos decía también que van mejorando los números por el bien de Jalisco. Pero entonces está la percepción, los datos duros, y también tenemos las cifras negras. Que también son reales, esas sí son reales. Sí, claro. Debemos tomar en cuenta todo, porque todo es parte de la realidad. Las cifras oficiales son la base de los análisis porque son las que se reportan al Sistema Nacional obligados por la ley. Y ahí encontramos en diciembre que estaban falseando las cifras los que estaban antes, hasta en un 60% en ciertos delitos para simular que estaba mejor la situación en Jalisco, engañando a la sociedad y al Sistema Nacional.
Desde diciembre reportamos las cifras reales de delitos según carpetas de investigación, pero también sabemos que hay cifras no registradas allí porque no hay denuncia. Para eso nos basamos en reportes de comisarías, que ahí sí tienen más conocimiento porque más gente es la que habla a comisarías que la que denuncia a Fiscalía, y reporte del 911 de urgencias. Entonces, cuando hacemos un análisis y diseñamos estrategias, es tomando en cuenta las 3 cifras que estoy mencionando, más un cálculo sobre la cifra negra, que eso viene de encuestas de victimización. ¿Sí? Y que mucha gente no se anima a poner su denuncia por... Mira, hay que ser responsable. Otro día le robaron la camioneta a mano armada a un diputado local. La policía de Tlajomulco hizo buen trabajo y arrestó a los 2 días a los perpetradores, y el diputado no quiso ir a reconocerlos. Entonces, fíjense qué falta de responsabilidad. Pero también, en beneficio de quien no denuncia, también ha habido poca respuesta de las autoridades, lo cual desanima. Entonces, vamos a mejorar la respuesta para que más gente se anime a denunciar. Bien. Doctores, ¿qué dice su diagnóstico de lo que también señala la gente? Porque según de donde esté uno parado es lo que más le duele a alguien que entró a su casa a robar, pero pudiera haber algo más fuerte, más generalizado. Decíamos antes de entrar al aire que a mí me parece que socialmente duele mucho el tema de desaparecidos. Ese por un lado. Y otro, de los cárteles que tenemos en la entidad. Nada más hay un cártel, hay 2. Doctor Dante Haro. Sí, precisamente uno de los retos que se tiene en materia de seguridad y justicia es visualizar obviamente la parte de la seguridad objetiva y subjetiva que ya se tocaba aquí, los datos duros y la percepción que tiene la ciudadanía. Uno de los incrementos, es decir, como una especie de situación que viene a cobrar relevancia y que impacta mucho en la seguridad, es la parte de por la presencia de la delincuencia organizada, precisamente delincuencia con alto grado de cuestión económica, de corrupción, de impunidad que se adereza. Esta es una de las partes que se tiene que ver, y ahí yo quiero tomar el tema que en este gran sistema de justicia penal y seguridad que yo hablaba, la parte que tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial juega un papel relevante para poder, a final de cuentas, mandar un mensaje y que se pueda cerrar la parte de castigo, que a final de cuentas es el derecho penal, el castigar, el último ratio. En ese sentido, vemos que están cambiando a jueces federales, la parte que tiene que ver de jueces locales, en donde tiene que haber una reforma también a la parte del Poder Judicial, con una serie de incentivos que vengan, a final de cuentas, a cerrar esto. Yo hablaba de las condicionantes para poder elegir un juez, de las examinaciones que tienen que ver con su patrimonio y sus percepciones, una serie de características que tienen que cambiar y que creo que ya está tomándose en cuenta esto, pero a final de cuentas nos ha hecho mucho daño porque el cerrar este círculo se necesita a final de cuentas la parte del castigo, de la impartición de justicia, que esa es una de las partes, y la presencia de los grupos delictivos que a final de cuentas no es únicamente aquí, sino es a nivel nacional, con gran grado de penetración, también representa un reto que tiene que hacerse valer con la federación y sobre todo con las entidades. Doctor Guillermo Cepeda, en este punto, ¿cuál es su análisis? Bien, como aquí se ha comentado, ya están siendo todos los eslabones, ya se habló de la policía, hablamos del tema de impunidad y investigación, el de los jueces, también el eslabón penitenciario, se señala en el estudio, somos el estado con mayor reincidencia, entonces también es un área en la que hay que mejorar. Sí, me gustaría, una de las propuestas que se hace es el adoptar una serie de buenas prácticas. El modelo de gestión de los 3 pisos que se proponen en el estudio lo han estado implementando 6 estados con mucho éxito. También nos da mucho gusto que en Jalisco se está adoptando esta visión. De lo que se cuenta que se han hecho cosas, creo que es muy destacable también el tema de inteligencia, de trabajo de campo, de ya no hacer una investigación de gabinete, y destacaría yo es el tema de esas casas de seguridad que a lo mejor se verá en la baja de homicidios, porque fueron alrededor de 40 personas rescatadas que pues eran víctimas fatales en potencia, ¿no? Entonces eso es, y también el modelo de los 3 pisos, también notamos que en materia de justicia alternativa en la Fiscalía, el promedio que había tenido, lo destacó en los medios al principio de la administración, 3.6% de los asuntos se resolvía por justicia alternativa. Y en los primeros 3 meses del 2019, con el modelo de los 3 pisos, se cuadruplicó, o ya se tienen
más asuntos derivados a la justicia alternativa que en todo el 2018, entonces ya va con alrededor del 8%, entonces es bueno esto del modelo de los 3 pisos que se propone, que es un modelo de gestión, porque en fila india nunca vamos a acabar con más de 120,000, 130,000 carpetas de investigación, y este modelo de gestión presenta también la atención a víctimas, ¿no? El adoptar el ISO 9001-2015 para atender, ahorita según la encuesta de victimización, se tardan 2 horas en atender a una víctima en promedio. El ISO 9001-2015 señala que deben de ser menos de 17 minutos. Entonces, se propone también el hacer unidades de investigación, terminar con esa investigación epistolar por oficios, en que el Ministerio Público le pide por oficio al director de investigaciones, que pida por oficio al director de periciales, que le pida por oficio al perito en particular, sino que se hagan grupos de trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido revertir esta espiral de impunidad y violencia, ojalá y se adopten estas buenas prácticas que también se reseñan en el estudio. ¿Qué están haciendo las procuradurías que nos superan en los indicadores a lo que ha sido Jalisco en los últimos años? Bien. En un minutito antes de ir a la pausa, doctor Marcos Pablo Molesnik. Sí, cómo no. Mira, lamentablemente nosotros tenemos una presencia muy importante del cártel Jalisco Nueva Generación, que, como decíamos antes, es en gran medida responsable de esta violencia homicida que viene azotando a nuestra entidad. En principio, esto es una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Porque el narcotráfico en la agenda de riesgo, ya desde hace varios sexenios, se identifica como la principal amenaza a la seguridad nacional, y eso, digamos, trasciende a las entidades federativas. Estamos hablando de algo que pone en entredicho la integridad, la estabilidad y o la permanencia del Estado mexicano de acuerdo con la legislación vigente. Entonces, ¿qué hacer? Porque el Estado tampoco puede, o la entidad federativa tampoco puede cruzarse de manos, pero yo creo que esto explica en gran medida, o sea, la situación heredada, que hemos heredado, explica en gran medida por qué hoy el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es un militar y no un civil, y por qué, como adelantó el doctor Macedonio Tamés Guajardo, probablemente el titular de la Policía Metropolitana o la Agencia Metropolitana de Seguridad va a ser también un militar. Yo incluso me atrevería a decir que tal como está la situación en Jalisco, así como proponemos la metropolización policial, desde mi humilde opinión, yo creo que deberían desaparecer todas las policías municipales del interior del Estado y deberían ser sustituidas por una presencia permanente de la policía estatal. Se deberían crear bases permanentes en puntos estratégicos del Estado de Jalisco y debería ser el Estado de Jalisco el que asumiera directamente esa función básica del Estado, que es la seguridad pública, porque la verdad es que tal como está la situación, esos policías municipales terminan convirtiéndose en víctimas del narcotráfico. Rápidamente, ¿un cálculo de cuántos policías habrá en San Gabriel? No sé. 15, 20, 30, 100. Pocos. Pocos. Menos de 50. Menos de 50. Para hacerle frente a gente del narcotráfico que están en los bosques, solo por dar un ejemplo. Regresamos. Estamos ya en la última parte de su programa de este día, Jalisco Futuro 2030, Seguridad Pública y Justicia. Momento de conclusiones. Ya se habían mencionado unas a lo largo de este programa, pero ¿cómo concluye, doctor? Mira, yo creo que si habría que hacer una recomendación, creo que tendría que ser crear un verdadero sistema estatal de inteligencia. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, la Fiscalía es la responsable de la persecución del delito, investiga, pero investiga sobre hechos ya ocurridos, es decir, actúa ex post a la comisión de un delito. Cuando hablamos de un sistema estatal de inteligencia, a partir del nivel de inteligencia estratégica, sería algo más bien una tarea de carácter permanente y de anticipación a los hechos, es decir, con inteligencia que podríamos definir como información anticipada, se podrían abortar o minimizar o neutralizar ciertos hechos no deseables para la sociedad jalisciense. Esa sería mi conclusión.
Doctor Macedonio también Guajardo. Bueno, de la propuesta que se hace en este magnífico estudio Jalisco a Futuro, rescato una idea fundamental, que es la concepción sistémica de la seguridad. La seguridad no es un asunto policíaco. Cuando llamamos a la policía es que ya fracasamos en muchos otros temas. La seguridad es un tema de justicia social, de educación, de oportunidades, de buen empleo bien remunerado y con un trato digno, de buen diseño urbano, de educación, de cultura y de policía al final, ¿no? Entonces, el abordaje que hacemos del gobierno del Estado de la seguridad es un abordaje sistémico en donde Secretaría de Educación hace lo suyo, Promoción Económica hace lo suyo, Secretaría de Cultura, y la policía hace lo suyo, pero esperando que las demás secretarías lo hagan primero, ¿no? Y finalmente, destaco que estamos trabajando los 3 niveles de gobierno y los 3 órdenes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al Judicial ya lo llamamos, están las mesas de trabajo corrigiendo muchas inercias negativas que tenía. Y están trabajando también los municipios con mucho entusiasmo y de la mano con el gobierno federal. Pero hay una cosa que debo decir, la sociedad debe hacer lo suyo. También la sociedad... ¿Qué le toca a la sociedad? Bueno, por lo pronto, asumir una cultura de legalidad, cumplir con la ley y no hacer trampa, no de la ley, que es la mala costumbre de muchos mexicanos. Somos una sociedad con muy baja cultura de legalidad. No hacer trampa, respetar las normas vigentes y así, a través de ese camino de legalidad, llegar a niveles más altos de justicia y civilidad. Doctor Dante Haro. Sí, apostar desde luego por la parte del sistema más importante, que es la prevención. En la parte de la Procuración de Justicia, trasladarse hacia lo que es un verdadero Ministerio Público autónomo, es decir, una fiscalía que no se quede únicamente en lo que está, sino que pueda trascender hacia una verdadera autonomía para que no dependa de los poderes. Pero si nos vamos a la parte que tiene que ver con la seguridad ciudadana, en donde se pone al ciudadano como centro de la interacción de las políticas públicas, una concepción antropocéntrica, tiene que haber un verdadero respeto de los derechos humanos. A mí me preocupa un poco la formación que tiene un militar y la formación que tiene un policía en la parte de ese respeto. Es decir, la Guardia Nacional es la Guardia Nacional, y que los mandos sean militares. A final de cuentas, una formación de un policía y un militar son diferentes, tienen diferentes concepciones. Si nos vamos al concepto de seguridad ciudadana, de una cercanía, de una, a final de cuentas, acercamiento, yo al final de cuentas estaría a tener mucho cuidado con ese respeto de lo que es esta seguridad antropocéntrica. Doctor, para pasar la voz, cuando habla de prevención, era una labor que, digamos, le tocaba cotidianamente a los municipios, a las policías municipales, prevenir el delito. Ahora es todas las instituciones a prevenir. La prevención entran todos, inclusive la ciudadanía, medios de comunicación, entra la escuela, la educación, la sociedad y desde luego la parte de las instituciones comunes. Es decir, hacer programas que realmente puedan anticiparse y desde pequeños están a final de cuentas haciendo una cultura de paz, de no violencia, que no estamos viendo y que tiene que ser realmente, desde luego, transversal y multidisciplinaria. Bien. Doctor Guillermo Cepeda Liacuona. Bueno, efectivamente, pues es un tema, como se ha visto, muy complejo. Dice un jurista jalisciense, no le pidamos a la justicia penal que haga lo que no hace la justicia social, y también, como dice ONU Habitat, tanta prevención como sea posible, tanta coacción como sea necesaria, que sintetiza esta labor integral, transversal, y en el tema ya de atender los asuntos delictivos ya propiamente, aquí se ha hablado ya muy bien del tema de prevención social de las violencias, el tema del modelo de gestión, porque es una visión estratégica, siempre va a haber recursos muy escasos, y la visión estratégica, el modelo de gestión, lo que ayuda es que el 70% de los recursos del sistema se vayan a ese 10% de los delitos, que son los que nos están robando la calma de alto impacto, y que de esta forma, distribuyendo los recursos de manera estratégica, se dará atención según proporcionada. También muy importante el tema de las víctimas, una atención adecuada, pero sí orientando todo el arsenal de lo que es propiamente el tema de política criminal y del sistema penal a los delitos de mayor impacto, sin dejar de atender, pero de una manera más pertinente y respetando el principio de proporcionalidad, la atención a los delitos a través de la justicia alternativa, a través de las soluciones alternativas en el sistema penal, para así lograr y revertir esta espiral, y sobre todo en los delitos de alto impacto, que son los que mueven la percepción de inseguridad. Es que efectivamente nos están quitando el sueño. A los de a pie y a los que no están de pie, doctor, a los que tienen cargos públicos y a los que están en la academia. Se nos agotó el tiempo.
les agradezco mucho a los cuatro el que platiquen con la audiencia y hagan espacio en la agenda para hablar de este tema que es de primer orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ya lo escuchó usted aquí en este foro. Queremos paz, queremos tranquilidad, pero la tarea es de todos. Gracias y hasta la próxima. Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir.